Hola, buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar aquí la tarde de hoy hablándoles sobre las perlas clínicas sobre el monitoreo continuo de glucosa. Mi nombre es Ana Cristina Hayek y soy médico endocrinólogo y esto es pues un abreboca para lo que vamos a ver el sábado 20 de julio en el Hospital Vargas de Caracas, donde se va a hacer el segundo encuentro de residentes del American College of Physicians, donde el tema que vamos a tratar va a ser diabetes. Como todos sabemos, los pacientes con diabetes tienen complicaciones tanto macro como microvasculares. El riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y la incidencia de accidente cerebrovascular es de 2 a 4 veces mayor en diabéticos. La nefropatía diabética representa el 38,6% de los casos nuevos de enfermedad renal en etapa terminal. 11,7% de los adultos con diabetes presentan discapacidad visual debido a retinopatía diabética. 75% de todas las amputaciones de extremidades inferiores se realizan en personas con diabetes. Desde el DCCT y el UKPDS, la hemoglobina glicosilada ha sido el estándar de oro para evaluar el éxito del control glicémico y se utiliza para la toma de decisiones clínicas en el control de la diabetes. Mientras mayor es la hemoglobina glicosilada, pues mayor es el riesgo de las complicaciones. Recordemos que la hemoglobina glicosilada es como ha estado el promedio de la glicemia en los últimos 3 meses y lo ideal es que esté por debajo del 7%. Ahora bien, ¿por qué los pacientes con valores idénticos de hemoglobina glicosilada pueden tener tasas de complicaciones diferentes? Y esto se debe a que las mediciones de hemoglobina glicosilada pueden verse influenciadas por factores patológicos y fisiológicos no relacionados con los niveles de glucosa, como lo es la edad, la raza, la anemia por deficiencia de hierro, la enfermedad renal crónica y el embarazo. La hemoglobina glicosilada es un marcador integral de exposición glicémica que, como ya lo dije, nos dice el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. Sin embargo, no puede describir las fluctuaciones de glucosa interdiarias o intradiarias, es decir, no mide la variabilidad glicémica a corto plazo. Y se ha demostrado que puede haber una amplia gama de perfiles de glucosa asociadas con un nivel de hemoglobina glicosilada. Ahora bien, ¿qué efecto tiene la variabilidad glicémica en las complicaciones diabéticas? ¿Y cómo se puede medir la variabilidad glicémica a corto plazo? Vamos primero a definir la variabilidad glicémica, que son los cambios en la glicémica, las oscilaciones que ocurren a lo largo del día y pueden haber periodos de hipoglicemia y de hiperglicemias. Podemos tener variabilidad glicémica a corto plazo y variabilidad glicémica a largo plazo. Fíjense estos 3 patrones. Son 3 pacientes que tienen la misma hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Es decir, son 3 pacientes que tienen la misma variabilidad glicémica a largo plazo. Sin embargo, fíjense que a corto plazo tenemos el paciente en rojo, que es el que estoy marcando ahorita, que tiene una variabilidad glicémica amplia porque va de hiperglicemia a hipoglicemia, ¿ok? Y es un paciente que está mal controlado. Tenemos un paciente que puede tener un aceptable control, fíjense que la variabilidad no es tan amplia como el caso anterior, y un paciente que tiene un control óptimo donde sí, fíjense que hay poca variabilidad glicémica. Lo interesante de este caso es que estos 3 pacientes tienen la misma hemoglobina glicosilada. La variabilidad glicémica a corto plazo genera un riesgo potencial de episodios de hiperglicemia e hipoglicemia y esto puede afectar de manera negativa la calidad de vida del paciente. Aquí vemos un paciente que tiene una variabilidad glicémica alta en rojo, ¿ok? Y un paciente con una variabilidad glicémica baja. Esto puede repercutir en las complicaciones de la diabetes, como ya hemos visto, alteraciones cognitivas, retinopatía diabética, neuropatía diabética, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es decir, la variabilidad glicémica es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones asociadas a la diabetes. Ahora bien,
¿Cómo se puede medir la variabilidad glicémica a corto plazo? Se pudiera medir mediante el monitoreo de glicemias capilares. Recuérdense que es para tener el paciente un buen control metabólico, la guía de la American Diabetes Association nos dice que la hemoglobina glicosilada debe estar menor del 7%, las glicemias preprandiales capilares deberían estar entre 80 y 130 y la glicemia a las 2 horas posterior de la comida, es decir, 2 horas postprandiales, debería estar menor de 180. Todos los pacientes con dosis múltiples de insulina o bien con bomba de insulina deben de hacerse glicemias capilares antes de las comidas, sobre todo para tomar decisiones en la cantidad de insulina que deben inyectarse ocasionalmente después de las comidas, a la hora de acostarse, antes de hacer ejercicio y cuando sospechan hipoglicemia. Y estos valores ellos los deben de poner en una hoja donde tienen todo su control. Aquí los resultados pueden ser útiles, como ya les dije, para guiar las decisiones de tratamiento y de autocontrol del paciente. Es decir, dependiendo de cuánto tenga el paciente de la glicemia capilar preprandial, él va a tomar la decisión de inyectarse tantas unidades de insulina. En pacientes con diabetes tipo 2, con anticonceptivos, en pacientes con diabetes tipo 2, en agentes diabéticos orales, pues puede utilizarse como parte del programa terapéutico y también como parte de educación en la diabetes. Fíjense que se ha demostrado que mientras mayor frecuencia el paciente usa glicemias capilares, pues se correlaciona con una hemoglobina glicosilada más baja, independientemente del tipo de diabetes que tenga, ya sea tipo 1 o tipo 2 o independientemente pues de la terapia utilizada, tal y como vemos en esta gráfica. Los pacientes que mayor se utilizaban la glicemia capilar, en los que están graficados en rojo, tenían una hemoglobina glicosilada menor a los que no la utilizaban. Sin embargo, la desventaja es que al ser una toma puntual puede haber eventos hipoglicémicos o hiperglicémicos durante el día que no son captados mediante la glicemia capilar. Entonces, para ello se desarrolló lo que es el monitoreo continuo de glucosa, que son dispositivos que miden la glucosa intersticial a intervalo de 1 a 5 minutos, guardando y almacenando la data, proporcionando un registro más completo durante los periodos diurnos y nocturnos en comparación con las glicemias capilares. Fíjense, aquí en azul está graficado lo que es el monitoreo continuo de glucosa a lo largo del día y en un círculo que lo estoy apuntando aquí, verde, pues está la glicemia capilar. Fíjense que si el paciente se toma la glicemia capilar, se la tomó en 3 puntos, ¿ok? En 3 momentos durante el día, pues está en rango. Y el paciente, él va a decir, estoy en rango, estoy bien. Pero cuando vemos el monitoreo continuo de glucosa, fíjense cómo se nos escapa pues hiperglicemias, ¿ok? E hipoglicemias. Entonces el monitoreo continuo de glucosa pues puede medir con mucha mayor precisión la variabilidad glicémica a corto plazo. Ahora bien, ¿cómo se interpreta el monitoreo continuo de glucosa? Aquí lo primero que vamos a definir son ciertos conceptos, ¿ok? Primero, cuando la data se traspasa ya sea al dispositivo, al teléfono o a la computadora, nosotros como médicos tenemos que ver la cantidad de días que estuvo el monitoreo continuo de glucosa colocado, que lo ideal es que esté 14 días colocado. Luego debemos ver el porcentaje del tiempo que estuvo el monitor activo. ¿Ok? Lo ideal es que el monitor esté activo más del 70% del tiempo puesto en estos 14 días. Se ve la glucosa promedio. Luego se ve el indicador del manejo de glucosa, que esto es un indicador que puede asemejar la hemoglobina glicosilada. Luego uno ve la variabilidad glicémica y aquí fíjense que la variabilidad glicémica, lo ideal es que esté por debajo del 36%, ¿ok? Luego vamos a tener lo que es el tiempo alto en rango, time above range en inglés, y esto se divide en dos.
Cuando el porcentaje está por encima de 250, que es lo que llaman nivel 2 de hiperglicemia, y cuando el porcentaje está entre 181 y 250, que es cuando está en nivel 1 de hiperglicemia. Luego tenemos el time in range, que es el tiempo en rango, que es el tiempo entre 70 y 180, ¿ok? Este es el tiempo que yo quiero que mi paciente esté más, el mayor tiempo posible, ¿ok? Y luego tenemos lo que es el tiempo bajo en rango o below range, que se divide también en dos cuando está entre 54 y 69, que es el nivel 1 de hipoglicemia, y cuando está por debajo de 54, que es el nivel 2 de hipoglicemia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Fíjense, mientras mayor tiempo esté el paciente en rango, pues esto va a generar beneficios significativos en la glicemia, ¿ok? Tanto a corto como a largo plazo. Entonces, fíjense, en todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, el tiempo en rango que está entre 70 y 180, yo quiero que esté mayor del 70%. El tiempo bajo en rango, menor de 70, lo que es la hipoglicemia nivel 1, que esté menor del 4%, y quiero que esté en hipoglicemia nivel 2, es decir, cuando una glicemia menor al 54%, pues menor del 1% del tiempo. El tiempo que esté entre 180 y 250 quiero que sea menor del 25% y el tiempo que esté por encima de 250 que sea menor del 5%. Fíjense que estos rangos o este porcentaje pues puede variar y dependiendo del paciente. Si yo tengo un paciente anciano o un adulto mayor, yo quiero que el tiempo en rango, ¿ok? Sea el que es de 70 a 180, pues esté mayor del 50% y yo me puedo permitir que este paciente esté un poco por encima, que esté menor del 50% entre 180 y 250. Lo que yo quiero evitar a toda costa en estos pacientes es una hipoglicemia. Fíjense que yo quiero que esté menor del 1%, menor de 70, ¿ok? En el embarazo el rango cambia. Aquí hablamos de rango de 63 a 140 y quiero que mi paciente esté la mayor parte del tiempo, es decir, más del 70% en este rango. Y aquí hablamos de hiperglicemia por encima de 140 y aquí quiero que la paciente con diabetes tipo 1 embarazada pues esté en menor del 25% del tiempo. Estos también se están empezando a utilizar en diabetes gestacional y en diabetes tipo 2. Y más o menos es como la paciente con diabetes tipo 1. ¿Ok? Esto también no solamente tiene beneficios para la paciente, sino pues para el bebé, ¿ok? Para el feto. Ahora, ¿por qué yo quiero que eh, mi tiempo en rango entre 70 y 180 sea mayor del 70%? Porque como vemos aquí, pues cuando yo tengo un tiempo en rango mayor del 70%, pues voy a tener una mejor hemoglobina glicosilada, ¿ok? Es por eso esta razón. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que debemos evaluar una vez que tengamos la data? Primero tenemos que ver las estadísticas y el objetivo de la glicemia, ¿ok? Luego vemos qué porcentaje estuvo el paciente en rango, en bajo rango y en alto rango. Posteriormente vamos a ver el perfil de glucosa ambulatoria, que esto es como el promedio de todas las glicemias, ¿ok? Aquí va a estar graficado en una línea oscura, sólida, en este caso es una línea azul sólida, pues la mediana de glucosa, ¿ok? Y entre el 25 al 75% está en lo que está azul, en la curva azul. Fíjense que mientras mayor sea la curva azul, más amplia, pues va a haber una mayor variabilidad glicémica. ¿Ok? Y luego, finalmente, lo vamos a comparar con los perfiles diarios de glucosa. Y aquí es importante también interrogar al paciente cuál es la dosis de insulina que está utilizando, la dosis basal, la dosis de insulina y el tipo de insulina preprandial que se está colocando, si hace relación insulina-carbohidrato o si se maneja con escala, cómo son sus hábitos de alimentación, si está cometiendo o no transgresiones alimentarias. Todo eso pues se va a ver reflejado en lo que es el monitoreo continuo de glucosa. Entonces,
vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, aquí en este caso tenemos que el paciente se colocó el monitor continuo por 13 días, estuvo activo el 99,9% del tiempo, la glucosa media fue de 173. El indicador medio de glucosa, que como ya les dije, es el nivel aproximado de hemoglobina glicosilada según el nivel de glucosa, está en el 7,6% y la variabilidad glicémica pues está en 49,5%. Fíjense que tenemos una variabilidad glicémica alta, ¿ok? Cuando vemos el tiempo en rango, vemos que el paciente pasó un tiempo en hipoglicemia nivel 2, el 6% del tiempo, hipoglicemia nivel 1, el 4% del tiempo. El tiempo en rango entre 70 y 180 fue 47% del tiempo. El tiempo alto, hiperglicemia nivel 1, fue el 23% del tiempo y la glicemia muy alta o hiperglicemia 2 por encima de 250 pues estuvo el 20% del tiempo. Cuando vemos el perfil ambulatorio de glucosa, sí, fíjense que tenemos aquí en sólida la línea, que es la media de glucosa. Fíjense que, y en oscuro, en este caso en gris, vemos del 25 al 75% como estuvo la glucosa y fíjense que sí hay una amplia variabilidad glicémica. Y vemos las horas. Si lo vemos aquí en promedio, fíjense que el paciente estaba en rango y hacia la parte inferior en la madrugada, ¿ok? Y en la noche, ¿sí? Y él estaba fuera de rango, era durante el día. Y eso después vemos, bueno, vamos a verlo con el perfil de glucosa diario y lo vemos aquí. Aquí fíjense que de martes para miércoles en la madrugada hizo una hipoglicemia, ¿ok? Eso también se repitió de viernes para sábado, una hipoglicemia y aquí también estuvo en el rango inferior el día martes y este día miércoles la hipoglicemia fue a predominio vespertino, ¿ok? Igual que el día viernes, ¿sí? Y cuando vemos los patrones de estar alto, vemos que es usualmente como a la hora de las comidas, ¿ok? Entonces, esto es un paciente que es importante tener en cuenta que primero lo que se debe corregir es las hipoglicemias y luego las hiperglicemias. Esto es un paciente que probablemente hay que hacer ajustes de la insulina basal, habría que disminuirla y ver bien cómo son sus hábitos de alimentación y qué dosis de insulina prandial se está colocando, porque a lo mejor también está haciendo hipoglicemias postprandiales. Entonces, hay que ver también que lo ideal es mantener un mejor perfil, pero recordar que primero hay que corregir las hipoglicemias y luego las hiperglicemias. Aquí el interrogatorio al paciente de qué está comiendo, qué dosis se está poniendo, cuándo se la está poniendo, es fundamental. Aquí les traigo otro ejemplo. Fíjense, esto es un ejemplo que esto es una paciente que se colocó el monitor por 7 días nada más, pero yo creo que también podemos hacer pues el ejercicio, ¿ok? El tiempo en rango que estuvo activo el monitor, perdón, el tiempo que estuvo activo el monitor fue 94% del tiempo. La glucosa promedio 178, el indicador control de glucosa, que recuerden que se asemeja a la glicosilada, está en 7,6 y fíjense que la variabilidad glicémica está bien, está en 28,3, está menor del 36%, ¿sí? Ahora, cuando observamos el tiempo en rango, fíjense que no ha tenido hipoglicemias. El tiempo en rango de 70 a 180 ha sido el 52% del tiempo. Y aquí si ven entre paréntesis está el tiempo que ha estado 12 horas y 29 minutos. El tiempo en hiperglicemia tipo 1 o alto de 181 a 250 ha estado el 40% del tiempo, es decir, 9 horas 36 minutos, y muy alto el 8% del tiempo. Cuando vemos el perfil ambulatorio de glucosa, fíjense que no hay tanta variabilidad glicémica, pero sí la paciente está por encima del rango, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que alto está más que todo pues en las mañanas,
tanto del jueves como de sábado para domingo, como en las madrugadas, pues, ¿ok? Y de lunes a martes. ¿Ok? Es una paciente que también hay que ver, que habría que corregirle la basal, habría que aumentar la basal, habría que preguntarle a la paciente también que si está cometiendo algún tipo de transgresión alimentaria a horas nocturnas, que está comiendo, o sea, todo eso es importante. Pero aquí lo que tenemos que ajustar es la basal y una vez que ajustemos la basal, tenemos que verificar las dosis de insulina prandial y sobre todo interrogar sobre los hábitos de alimentación del paciente. Otra de las ventajas que tiene el monitoreo continuo de glucosa es que tiene flechas de tendencia. Entonces, cuando la flecha, por ejemplo, está vertical hacia arriba, quiere decir que la glicemia está aumentando de forma rápida. ¿Ok? Cuando está hacia un lado es que la glicemia está aumentando un poquito más lento. ¿Ok? Entre 1 a 2 miligramos por minuto. Si está horizontal es que está estable y si está bajando y está bajando vertical hacia abajo, quiere decir que la glucosa está disminuyendo de manera rápida y esto es importante para evitar hipoglicemia. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que de repente tiene 120 y la flecha en tendencia está vertical hacia abajo, esa es una paciente que ya a lo mejor es hora de almorzar o de comer para evitar una hipoglicemia. O si de repente es una hipoglicemia postprandial, hay que ver si ella en realidad o él comió lo necesario para la dosis de insulina que se colocó. ¿Ok? Eso es importante también tenerlo en cuenta. O si es una paciente que hizo una hipoglicemia, a lo mejor hay que preguntarle también si hizo ejercicio o qué tipo de ejercicio hizo, porque recuerden que el ejercicio sensibiliza la acción de la insulina. Ahora bien, ¿cuáles serían las ventajas del monitoreo continuo de glucosa? Bueno, se ha demostrado que reduce la hemoglobina glicosilada en personas que usan monitoreo continuo de glucosa en comparación con los pacientes que usan glicemias capilares. La disminución de eventos hipoglicémicos es una de las principales ventajas que proporciona el uso de monitoreo continuo de glucosa, especialmente porque tiene las flechas de tendencia, ¿ok? Y la disponibilidad en tiempo real de los valores de concentración de glucosa, así como las alertas, ¿ok? Porque también hay ciertos monitores que cuando va bajando te suena una alarma. Entonces tienes también alarmas y alertas acústicas y visuales que permiten mitigar o incluso poder evitar la hipoglicemia y reducen la variabilidad glicémica en personas afectadas con diabetes. También tenemos que tener en cuenta que hoy en día estos monitores continuos de glucosa también están acoplados con las bombas de infusión continua de insulina. Entonces eso es una gran ventaja porque hace que el paciente esté pues mucho mejor controlado. Bueno, espero que todo esto haya sido de utilidad. Gracias por su atención. Cualquier duda, pues mira, yo estaré presente el día sábado, donde estaremos conversando en el Hospital Vargas sobre estos temas y un poco más. Y allá estaré a la orden, cualquier duda y cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Hasta luego.